quiero seguir el tema que iniciamos hace unos días sobre la religiosidad legalista, a la cual ya definimos como algo que va en contra de lo que la gracia de Jesucristo realmente quiso realizar y quiere seguir realizando. La religiosidad es algo que siempre atacará a la humanidad y es un fenómeno realmente mundial. Lo malo es de que este espíritu religioso también ha atacado el cristianismo desde sus principios. Y tenemos que reconocer que eso es un ataque espiritual sobre lo que realmente el Espíritu Santo decidió realizar a través de la obra de Jesucristo. Bajo religiosidad, como dije en la primera plática, entiendo el esfuerzo humano de alcanzar algo que solamente Dios puede realizar. Religiosidad viene de un espíritu satánico que realmente se podría declarar con el título autosalvación. En las religiones del mundo, realmente la mayoría de las religiones que yo conozco, como hay muchas, el principio de salvación siempre es por esfuerzo humano. En el Islam uno es salvo por buenas obras. En el hinduismo uno es salvo por las reencarnaciones eternas hasta realmente uno ni tiene control sobre lo que va a pasar. En el budismo la salvación se consigue aguantando el sufrimiento. Y en la religión judía antigua de la ley de Moisés se consigue la salvación cumpliendo la ley, sabiendo de que nadie ha podido realmente cumplir la ley. O sea que el espíritu que está en las religiones en comparación al cristianismo bíblico siempre tiene el fin de que el hombre por sus propios méritos y esfuerzos, o los dos, pueda salvarse a sí mismo. No necesita la gracia. La gracia de que realmente somos salvos por gracia, por medio de la fe en algo que Dios hizo en la persona de Jesucristo, ese es un concepto revolucionario, es un concepto realmente escandaloso, como lo dije una vez, para los que son religiosos, porque la gracia implica de que solamente tengo que creer y tengo todo el beneficio de la obra redentora que Dios realizó por mí. Entonces, siempre, porque el ser humano desde que se apartó de Dios, el ser humano siempre ha tratado de volver a Dios, porque sabemos de Eclesiastés 11:3 de que la eternidad está en el corazón del ser humano. O sea que el ser humano por creación siempre va a querer estar bien con Dios, no importando cómo lo defina en primer lugar, pero de allá viene todo el sistema religioso. Para mí es el sistema religioso en el cual el ser humano logra salvarse, logra justificarse delante de Dios, logra superar el problema de su naturaleza pecaminosa y de sus pecados. Este sistema siempre es algo que va en contra de la revelación del Evangelio de la Gracia y debe ser resistido por los ministros y no debe ser permitido en las iglesias de que las personas y los hermanos de las iglesias lleguen a creer de que puedan hacer algo aparte de creer en Jesús que pueda salvarles. Entonces aquí vemos de que el legalismo religioso es algo no solamente está incorrecto, no solamente está equivocado, sino que es algo espiritual que va en contra de lo que revela el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Es cosa seria añadir a la obra de Cristo algo que el hombre puede hacer. Hasta aquí ya creo que estamos bien. Tenemos que librarnos del concepto de que nosotros podamos autosalvarnos o que la salvación pueda llegar a depender en alguna parte de nosotros. Ahora lo que hacemos con la salvación, ese es otro tema. Cómo manejamos este don de vida, este don de la gracia que hemos recibido, este don de la justicia
Ese es un asunto que cada quien puede decidir, pero el hecho de que hemos llegado a esta posición delante de Dios, este hecho no se puede conseguir por ninguna obra humana, ni se puede preservar. Quiero llamar la atención que para ver de si cómo estamos nosotros en nuestro corazón respecto a este espíritu religioso legalista que va a atacar a todos. A mí me ha atacado en ciertos tiempos de mi vida. Es algo que así todos vamos a tener que sufrir eso, y también a nivel de iglesias nos va a tentar este fenómeno. Y para eso quiero sacar un ejemplo que tal vez va a causar un poco de controversia, pero es bueno que discutamos, y agradezco a todos los comentarios, también los negativos y también los que van en contra de mí, y incluso los que están hasta incluso insultándome por cosas. Está bien, lo importante es que discutamos estos asuntos porque son importantes. Tenemos una cosa interesante. Les voy a leer un pasaje de Gálatas que es una declaración doctrinal del apóstol Pablo respecto a volver a la ley, volver a cumplir requerimientos de la ley realmente para ser salvo. Y en Gálatas 5, versículo 2 al 4, leemos lo siguiente. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Nada. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es un lenguaje fuerte. Aquí Pablo, hablando como maestro de la palabra, como teólogo, hablando doctrinalmente, Pablo dice, el que quiera justificarse delante de Dios por medio de cumplimientos de la ley, por ejemplo, la circuncisión, él ha caído de la gracia. Cristo no le va a aprovechar. En otras palabras, no puede ni ser salvo. Esa es una declaración doctrinal, y eso es lo que Pablo firmemente creía, proclamaba, y por eso también sabemos que sufría bastante cuando llegaba a su tierra natal de Israel. Ahora, teniendo en cuenta de que aquí tenemos una declaración de la fe cristiana, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que no debemos volver a cumplir cosas de la ley, leemos algo interesante en Hechos capítulo 16. Viajando Pablo por lo que hoy es Turquía, encuentra a un muchacho que le parece un buen muchacho que se llamaba Timoteo. Y dice que Timoteo tenía buen nombre y Pablo vio mucho potencial en este Timoteo, y la historia revela que tenía razón Pablo, pero luego Pablo decide que quiere llevarse a Timoteo. Pero ahora hace Pablo algo que contradice su propia doctrina, porque dice que llevó a Timoteo y lo circuncidó a causa de los judíos que estaban en este área, porque sabían que su papá de Timoteo había sido griego. Uno podría decir, Pablo, ¿qué? Por un lado estás predicando, el que se circuncida ha caído de la gracia, no le aprovechará a Cristo para nada. Y aquí estás tomando a un muchacho, los circuncidas, solo para no causar problemas con la gente del área donde estabas ministrando. ¿No será contradicción? ¿No será inconsecuente? No sé. ¿Qué será eso? Y yo pienso de que aquí se puede ver de cuando estamos realmente caminando con Dios, Dios no es tan legalista con las cosas. Y Dios ni siquiera requiere un legalismo tal. Porque aquí en Hechos no tenemos una declaración doctrinal en cuanto a lo que deberíamos creer, sino que aquí tenemos una situación misionera, y la táctica misionera, o sea que el pensar de Pablo era, ¿cómo le hago para sacar el mayor provecho para el reino de Dios?
Entonces, en cierta manera, Pablo quiebra su propia doctrina, circuncida a Timoteo para llevárselo sin problemas. ¿Cómo explico? ¿Cómo explicamos esta cosa? Yo personalmente no tengo ningún problema con eso. Por una cosa sabemos que si uno cree en Cristo y uno se circuncida, realmente no pasa nada. Pero si uno se circuncida con la idea y con la motivación del corazón, eso sí me salva ahora, eso sí me asegura mi salvación, allá estoy mal. Pero aquí la idea de Pablo y de Timoteo no era no era un asunto de salvación o de doctrina pura o de doctrina sana, sino era un asunto de táctica misionera que dijeron, bueno, hacemos esta cosa con tal de que podamos seguir predicando el Evangelio. Lo mismo pasa cuando Pablo una vez llega a Jerusalén y se somete a un rito de la ley, el rito del Nazareo, y le pagan los sacrificios debidos a este rito que se realizó, y Pablo lo hace. Podría uno decir, pero Pablo, tú que entendiste el asunto de la gracia, ¿por qué te metiste otra vez a cumplir cosas de la ley? Y aquí tenemos que separar lo que es la doctrina de lo que es realmente el ser guiado por el Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, puede suceder que vamos a hacer cosas que parecen contradecir nuestra doctrina, pero realmente entendemos que hay un cuadro mayor, que hay un propósito mayor, porque todos sabemos que realmente el cumplir ritos no nos salva. Pablo habla de la carne sacrificada a los ídolos y él dice, miren, para los que tienen la conciencia fuerte en el Señor no es problema comer esta carne, pero si hay débiles, por amor a los débiles, bueno, absténganse de comprar y comer esta carne, pero realmente estas cosas no hacen. Pero el legalismo religioso en esas cosas se mete, en esas cosas se aferra y empieza a amarrar el cristianismo de una manera de que uno ya no puede ni respirar y se vuelve un sistema sin misericordia, sin flexibilidad, sin poder ver el cuadro mayor, porque el cuadro mayor, ¿cuál es? Queremos alcanzar la mayor posible cantidad de personas. Y entonces si queremos hacer esto, tenemos que a veces tal vez hacer concesiones. No pecamos haciendo eso. Eso lo creo firmemente porque Pablo no es acusado por nadie y tampoco por Dios por circuncidar, por ejemplo, a Timoteo o por meterse a un rito judío en el libro de Hechos. Tenemos que ver que hay un cuadro mayor, queremos alcanzar a los griegos, a los no griegos, queremos alcanzar a toda la gente con el Evangelio y por eso el legalismo religioso, en lugar de ganar a la gente, los vamos a perder más. Y queremos ganar a la gente, porque la gente necesita ser salvo. Pero lo que impide a la gente a veces que puedan oír el Evangelio son nuestros legalismos, son nuestra religiosidad. Y aquí tenemos que aprender, llegar a ser más tranquilos, más relajados, más flexibles como Pablo, que no tenía problemas en enseñar la doctrina, que es verdadera, pero también ser flexible para hacer algo que tal vez puede aparecer una contradicción. Seguramente lo atacaron a Pablo por hacer eso y lo criticaron. Pero Dios comprobó que había sido buena idea circuncidar a Timoteo porque llegó a ser un gran varón de Dios. Con estos pensamientos tal vez controversiales para algunos les dejo hoy. Que Dios nos ayude a entender qué significa verdaderamente la libertad en Cristo que tenemos. Dios los bendiga.